Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenido a su encuentro con las principales informaciones de cada jornada. Mi nombre es Ervin Bassani y es un placer darles la bienvenida a esta revisión inmediata de las informaciones. Comenzamos. Les contamos que los partidos políticos y sus candidatos aprovecharon el Día del Peatón en el país para hacer campaña electoral y obtener, por supuesto, el voto del próximo 12 de octubre. Incluso, el presidenciable del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, y el postulante a la presidencia de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, se encontraron en el Prado de la Paz, donde intercambiaron sus planes de gobierno en medio de los aplausos de sus seguidores. En tanto que el presidente y candidato por el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, recorrió las calles de Cochabamba montado en una bicicleta. Por supuesto, esto junto a otros postulantes también de su tienda de campaña, además de varias autoridades y cochabambinos que se encontraron junto a él. Mientras el aspirante del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Tuto Quiroga, visitó a los jubilados en Yacuiba, Tarija, y prometió el doble del aguinaldo para este sector y dio detalles de su programa de gobierno. Y más de 1 millón de usuarios se habrían beneficiado del descuento otorgado por la tarifa Dignidad desde el año 2016. Así lo indicó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa. El beneficio habría llegado al menos a un 50% de las familias a nivel nacional y alcanzaría un monto de 450 millones de bolivianos. La tarifa Dignidad consiste en un descuento del 25% en promedio de la tarifa vigente para los consumidores domiciliarios atendidos por distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional por un consumo de hasta 70 kilovatios por hora de cada mes. Y los propietarios de autos chutos confirmaron el bloqueo de caminos a nivel nacional para este próximo miércoles. La autodenominada Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados confirmó que el próximo miércoles iniciarán un bloqueo nacional de caminos por 24 horas en demanda de una nueva nacionalización de sus motorizados ilegales que están circulando en diferentes partes del país. A decir de ellos, el justificativo para exigir la nacionalización de los motorizados chutos es que estos fueron adquiridos para actividades comerciales como transporte y otras más, en el área rural sobre todo. Además fueron adquiridos por familias de bajos costos, según dijo el secretario de Actas de la Asociación Nacional de Vehículos Indocumentados del país. Y el negocio de la cría de avestruces empieza a crecer en el país. En los últimos dos años se abrieron 25 granjas de avestruces en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Según datos de la consultora Asesorías y Servicios Pecuarios de Bolivia, ASPEBOL, el negocio es muy rentable y solo por una vez se puede conseguir cerca de alrededor de $2.000 por sus plumas, 250 por la carne y $600 por el cuero, indicó el gerente técnico de ASPEBOL, Enrique Galindo. Las granjas llegan a mover $380.000 cada año y se prevé que Bolivia produzca más de 540 toneladas de carne de calidad de exportación y unas 12.000 pieles para la marroquinería de alto nivel. También se espera que dentro de 1 año y medio Bolivia pueda estar exportando a países potenciales como Brasil, Paraguay y el gran mercado de Asia, indicó Galindo. Usted se informa por Bolivia News. Vamos con más noticias. El Divino Niño bendijo a más de 15.000 feligreses este domingo 7 de septiembre. Más de 15.000 devotos del Divino Niño llegaron ayer hasta esta localidad de Buen Retiro, distante a 140 kilómetros de la capital cruceña, para adorar la imagen religiosa que ayer cumplió 16 años en Bolivia. En 1998, la madre Fanny Tapia, perteneciente a una orden religiosa acantonada en este poblado, trajo consigo desde Colombia la primera escultura. En su primer año en Bolivia, solo 6 fueron los devotos que participaron en la primera fiesta religiosa organizada en esta parroquia. Tras 16 años, la cantidad de feligreses se multiplicó. Ahora, cada año, miles de personas llegan a las polvorientas calles de Buen Retiro para pagar alguna promesa y pedir algún milagro. El padre Carlos Longo, párroco de esta comunidad y presidente de la Fundación Divino Niño de la comunidad, indicó que la festividad fue un éxito y explicó que en vista del incremento de fieles se tiene previsto construir una capilla para acoger a por lo menos 10.000 personas. Todos los primeros domingos de cada mes, cuando llegan cientos de personas hasta Buen Retiro. La afluencia de los fieles católicos también ha reactivado la economía de artesanos y los habitantes de Buen Retiro. Momento de revisar para esta nueva semana los principales indicadores económicos.
Lunes 8 de septiembre el dólar se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro en 8.88 y el yen marca 0.06. En Bolivia News llega el momento de los deportes. Les contamos que el Salar de Uyuni tendrá su maratón internacional. Por primera vez, una maratón de 42 kilómetros se correrá en el Salar de Uyuni. Esta carrera se correrá el 4 de octubre a partir de las 10 de la mañana hora boliviana en el majestuoso salar, con la presencia de bolivianos y extranjeros, quienes cautivados por esta belleza natural visitarán la región noreste de Bolivia. El Dakar ha sido una primera muestra de lo que podemos hacer como anfitriones. Consolidamos el escenario como un lugar donde no solamente pasan motos y autos, sino maratonistas también ahora, declaró Beatriz García, una de las organizadoras de la inédita carrera. Se espera a corredores de todo el mundo, anunciaron. Y el boliviano Marcelo Martín sigue su racha goleadora y el Cruzeiro bate récord. El Cruzeiro dejó escapar ayer 2 puntos en los minutos finales de su partido con el Fluminense, pero consiguió completar la primera mitad de la liga con cifras de récord. El equipo de Belo Horizonte cuenta con 43 puntos, con lo que igualó el registro conseguido el año 2012 por el Atlético Mineiro, en el que era hasta ahora el mejor balance en las primeras 19 jornadas del campeonato. Con 7 puntos de ventaja sobre el equipo de Sao Paulo, su más inmediato perseguidor, el Cruzeiro es el líder que llega a estas alturas de la liga con una ventaja más amplia sobre el segundo clasificado, y en esto el boliviano es decisivo para este equipo de Cruzeiro, ya que lleva marcando 19 goles desde su regreso a este equipo del Cruzeiro. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Es siempre un placer revisar juntos las principales informaciones de cada jornada. Retornamos en cualquier momento. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.